No, todavía no. Además me he deprimido mucho después de calificar. Me ha provocado una depresión. Mentira, no está tan mal, el examen. Pero me falta todavía. También son demasiados, soy 81, eso es un sacrilegio, no sé. Demasiado. ¿Y en el resto de los cursos son así, esta cantidad de alumnos? Wow. Demasiado. Es demasiado porque si fueran un grupo aceptable, que sería entre 15, 20, máximo 30, sí le podríamos dar chance a las exposiciones, pero 80 exposiciones, un poquito difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, creo que ya son las 11, vamos a empezar. Luz Benia, ¿estás por ahí? ¿Sí, no? Uy, Luz Benia no está. Por favor, anota, delegado. Luz Benia no está. Rosa Elizabeth, ¿estás? Ya, miren, si no tienen audio, yo lo lamento, eso significa que no les interesa el curso, ¿ya? Así que Rosa Elizabeth, ¿estás ahí, Rosa? Tampoco está Rosa. Por favor, anota, ¿ya? Ya son 2 años y medio y que me digan que no tengo audio, que falla mi internet, ya no. ¿Ya, Jaira, estás ahí? No hay nadie, todos se conectan. Doctora, buenos días. ¿Me escucha? Hola, Yajaira. Te escucho perfecto. Por favor, ayúdame con esto. Vamos a ver. Quiero que me ayudes a leer esta primera diapositiva, ¿ya? Está bien, doctora. ¿Se ve o no se ve la diapositiva? Sí, doctora, sí se ve. Mujer de 35 años, procedente de Saya, criadora de cerdos sin antecedentes importantes. Paciente refiere a hace un año presenta cefalea de intensidad creciente de predominio matutino que cede parcialmente con paracetamol. Hace un mes nota cefalea de mayor intensidad global de predominio matutino, disminución progresiva y creciente de agudeza visual. Hace 3 días nota diplopía con mirada a la derecha y vómitos explosivos. Niega antecedente de importancia. Al ingresar a emergencia con cefalea intensa, presenta presión arterial de 180/25, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. Listo. A ver, ¿qué síntomas enumerarías, doctora? Ya, doctora. La cefalea, que es predominio matutino. Y luego... Síndromes. Primer síndrome. Cefalea, doctora. ¿Qué sería Síndrome cefalálgico, ¿sí? Uh-huh. Ya, explícame por qué es un síndrome cefalálgico. Doctor, ¿estás ahí? Sí, doctora. Te escucho, Yajaira. Ya. ¿Algún voluntario? No hay voluntarios. Qué pena. Raúl Cárdenas. Doctora, buenos días. Sí, doctora, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, Raúl, ayúdanos. ¿Qué síndromes podrías señalar en esta historia? Bastante sencillo y bastante breve, por cierto.
El síndrome cefalálgico que ya nombró la compañera, ¿Por qué? porque presenta dolor de cabeza, pues más adelante dice que es explosiva o con vómitos explosivos. A ver, no están analizando, ¿ah? No están analizando. Por segunda vez, Rosa Elizabeth, ¿estás ahí? Delegado, a Rosa Elizabeth le pones falta, por favor, porque no está. ¿Ya? Sara Celine, ¿estás ahí? Sí, doctora, presente. A ver, aquí lo único que han encontrado tus dos colegas es que es un síndrome cefalálgico. ¿Estás tú de acuerdo? Podría ser un síndrome de hipertensión endocraniana, doctora. Excelente, doctora, muy bien. ¿Por qué dices eso? Porque presenta el vómito explosivo y también podría agrandar un poco su imagen, doctora, es que no logro ver. O sea, no has estado en la clase, no le has escuchado el esfuerzo que ha hecho tu compañera Yadira Sí, para lo he escuchado, leer. solo que ya, porque voy a presentar, ¿no? También hay una disminución de la agudeza visual, doctora. También sus vómitos son explosivos. Y este síndrome como que está comprimiendo estructuras que van a hacer que la visión se esté disminuyendo, ¿no? A ver. La pregunta más clara, ¿ya? ¿Cuáles de estos síntomas, porque hay varios, son compatibles con hipertensión endocraniana? Explícame cuáles. La diplopía, doctor. ¿Por qué? Porque al haber mayor presión puede estar comprimiendo un par nervioso como es el patético. El patético. El nervio. Sí, por favor, Anthony, gracias. Ya, muy bien. ¿Y la diplopía, Anthony, qué opinas de la diplopía? ¿Por qué es? ¿Parte de la hipertensión endocraniana? ¿Alguien opina diferente? Anthony, ya que tú eres uno de los pocos que me ayude con esto, quisiera que me digas, ¿qué es esto? Quisiera que me digas, ¿qué opinas de la disminución de la agudeza visual? Excelente, ese es un análisis excelente, muy bien, te felicito, así es, ¿no? Estamos hablando de hipertensión endocraniana, yo puedo tener síntomas que no solamente van a ser la cefalea, los vómitos y el papiledema, ¿no? Que es la triada clásica, sino puedo tener muchos síntomas. Dentro de estos, lo que es más frecuente es lo que está aquí señalado, ¿no? La parálisis del sexto nervio craneal, es clásica, ¿no? Y la disminución de la agudeza visual está en relación a una hipertensión endocraniana crónica. Entonces, cuidado con hablar de un síndrome cefalálgico, porque cuando yo digo síndrome cefalálgico, tengo que sustentarlo, ¿no? Y aquí estoy viendo
un cuadro aparentemente de deterioro, de una cefalea, ¿no es cierto? Si estoy hablando de esa cefalea de hace un año, ¿no? Si no hubieran estos otros síntomas, la cefalea de hace un año, yo tendría que pensar, bueno, pues es de repente una cefalea tensional, una migraña, etcétera. Entonces, cuidado, este no es un síndrome cefalálgico de presentación así aguda. Y la presión arterial elevada en una paciente joven, sin antecedentes, es clave para decir que en este momento está desarrollando hipertensión endocraniana. Entonces, ojo, esto es semiología, es un curso que ya llevaron, es un curso que aprobaron, no sé de qué forma, pero aprobaron. Entonces, tenemos que tener capacidad de desarrollar nuestras conclusiones. Ay, Dios mío, ¿cómo está esto? Nuestras conclusiones en base a esta información. Doctores, me preocupa mucho que 2 párrafos o 3 párrafos de información no podamos hacer un análisis. Tienen que entrenarse en eso. Tienen que entrenarse en eso. Bueno, vamos a hablar de la hipertensión endocraniana. Ay, las cosas que aparecen, ¿no? Y miren, bueno, esa es la tomografía de la paciente, ¿no? Como ustedes ven, hay borramiento de surcos, fisuras, dilatación de ventrículos, un quiste de cisticerco en la cisura de Silvio, probablemente aquí también hay un quiste intraventricular, hay calcificación, entonces hay una hipertensión endocraniana. Y este es un síndrome que tiene altísima mortalidad, morbimortalidad, independiente de su etiología, ¿ya? ¿Y por qué la hipertensión endocraniana, intracraniana? Un segundito, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, linda, quiero pedir una cita. Estoy en clase. ¿De qué se Me trata? ocupa adicional para mi sobrinita, la saca en encefalograma. Hoy día, este mes no tengo programado todavía, no tengo mi rol del próximo mes. El día 1 voy a saber mi rol, pero este mes ya no tengo consultas. Para el viernes. No sé qué día estaré programado, no te puedo dar. El viernes de un saltito ya voy a saber mi rol. Ya, pues, ¿Ya? El viernes. Ya, listo. Disculpen, doctores. ¿Se escucha? Ok, bueno, entonces, esta hipertensión endocraniana y esta figurita me gusta mucho, la puse la vez pasada, es bastante esclarecedora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nos estamos enfrentando a un cambio en la presión que ocurre por alguna alteración en los componentes de todo lo que contiene la bóveda craneana. Van a haber diferencias importantes en el neonato, porque ustedes saben que el cráneo del neonato todavía es elástico, ¿no? Y en pacientes con fracturas extensas, pues existe una diferencia en la presión que se pueda generar, ¿no? Dentro de este contenido óseo, ¿no? Nuestro problema en la mayor parte de cuadros que ocasionan hipertensión endocraniana va a estar en relación a estos volúmenes que normalmente tienen que estar estables para que se mantenga una presión adecuada y esa presión permita que haya una adecuada perfusión cerebral. Nuevamente hablamos de perfusión, ¿no? Nuestras respuestas iniciales a los cambios de volumen, ya sea de la masa encefálica, del volumen sanguíneo arterial venoso o del líquido cefalorraquídeo, tienen una capacidad de respuesta que no es muy grande en volúmenes. O sea, un aumento de volumen de 30, 50, 100, 200 centímetros, pues va a condicionar justamente una variación en él, en estos 3 componentes, ¿no? Y nuestra respuesta dada inicialmente por cambios en el líquido cefalorraquídeo o cambios en el aporte sanguíneo, pues termina comprometiendo la irrigación del cerebro, ¿no? La presión intracerebral va a ser algo de gran importancia, sobre todo para
el manejo del paciente en unidades de cuidados intensivos, en medicina, pediatría, ¿no? Entonces, si ustedes apuntan a una carrera clínica o a una carrera quirúrgica, pues es importantísimo que entendamos de qué se trata esta presión intracerebral y en qué consiste, ¿no? Como ustedes recordarán, nosotros tenemos una presión normal de líquido cefalorraquídeo que va entre los 8, en algunos textos hasta los 15 o hasta los 20 centímetros de agua, ¿no? En general, cuando se incrementa esta presión, pues vamos a tener los síntomas de la hipertensión endocraniana, que no necesariamente son únicamente los de la triada clásica, ¿no? Cefalea, vómito explosivo y edema, sino hay muchos otros más secundarios, lamentablemente, al compromiso de irrigación del parénquima. Siempre la hipertensión endocraniana es una emergencia médica. Estoy hablando del síndrome, independiente de la etiología. Siempre es una emergencia médica, ¿ya? La hipertensión endocraniana, cuando es aguda, generalmente va a dar síntomas casi a los minutos, ¿no? Una hemorragia intracerebral, un edema cerebral, como en este caso, o isquemia, infarto, que aumente la presión dentro del cerebro por más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Más allá de los 5 o 10 minutos, pues va a ser el diagnóstico característico, ¿no? Ahora, obviamente no estamos midiendo la presión en un paciente que ingresa a la emergencia, ¿no? Para que hagamos una medida de la presión intracerebral, vamos a necesitar ya sea directamente de un transductor sobre el cerebro, en el parénquima o en el líquido, o pues lo que clásicamente antiguamente se hacía, ¿no? Que era la medición de la presión del líquido cefalorraquídeo, pero actualmente esto ya ha evolucionado y nosotros tenemos formas de hacer una medición de la presión intracerebral mucho más rápida. La etiología de la hipertensión endocraniana obviamente es variada. Pueden haber múltiples procesos que van a afectar nuevamente estos componentes, el componente sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo y la masa encefálica, y puede ocurrir por un TEC, por un infarto cerebral, hemorragia, ¿no? Que van a aumentar este contenido, ¿no? El volumen dentro de la caja craneana, que vamos a asumir como una caja o una bóveda inextensible, ¿no? Generalmente, hacer el diagnóstico simplemente de este síndrome, ojo, tiene un pronóstico delicado, obviamente significando un aumento de los contenidos dentro del cerebro, pues hablamos de no solamente tumores, sangre, ¿no? Cualquier causa, cualquier etiología que lleve a la hipertensión endocraniana suele ser de mal pronóstico, ¿no? Por esto, requerimos un diagnóstico y un tratamiento rápido, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la hipertensión endocraniana lo que hace es comprometer, como vuelvo a reiterar, la irrigación, la perfusión de sangre, la llegada de sangre arterial hacia el parénquima cerebral, con las consecuencias que ya hemos hablado más de una vez, ¿no? El cerebro no tiene capacidad de regeneración, no tiene capacidad de reserva de oxígeno y de nutrientes importantes, y eso significa daño del tejido cerebral, que generalmente es irreversible. Independiente de la etiología, cualquiera sea TEC, hidrocefalia, tumores, etcétera, la mortalidad es altísima. Miren, 20% de mortalidad, o sea, 2 de cada 10 personas o 1 de cada 5 generalmente va a fallecer, ¿no? Y esto puede ser resultado generalmente de procesos que van a comprometer, pues, la perfusión, ¿no? Independientemente de si sea, por ejemplo, un TEC, ¿no? Un TEC o un tumor, esto va a llevar a disminución de la presión de perfusión cerebral, ¿no? Los vasos colapsan, y eso tienen que recordarlo, ¿no? Finalmente, esto es lo que nos interesa manejar
en el paciente en la emergencia, ¿no? Que el paciente tenga una perfusión cerebral adecuada, porque si no es manejada esta hipertensión endocraniana, disminuye la presión de perfusión cerebral y esto va a causar isquemia, ¿no? Isquemia, si es que dependiendo de la etiología, bueno, en algunos casos compresión de algunas estructuras importantes, hernias que van a comprometer el tronco encefálico y peor aún si comprometen el bulbo o la fosa posterior, a veces tenemos enclavamiento, el famoso enclavamiento que puede haber a consecuencia de un desplazamiento, sobre todo de las amígdalas cerebelosas o de los otros componentes de la fosa posterior. Bueno, entonces en nuestra etiología los tres componentes afectados pueden provocar esta hipertensión endocraniana. En general, cuando ingresa el paciente a la emergencia, nosotros tenemos que preguntarnos siempre cuál de estos tres componentes están afectados: el volumen del parénquima cerebral, el volumen sanguíneo, arterial o venoso, o el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como en el ejemplo que vimos aquí, ¿no? Aquí, ¿qué componente estaría aumentado, Anthony? En volumen. Aquí están aumentados los ventrículos y también en el espacio subaracnoideo hay un quiste gigante, ¿no? Un quiste subaracnoideo gigante. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos cuando nos enfrentamos a este paciente. Para de acuerdo a eso, sospecharemos o decidiremos algún manejo, ¿no? Obviamente, el manejo de la etiología, que no vamos a tocar en este capítulo, de la etiología, es el manejo que debería darnos una solución del cuadro del paciente. Entonces tenemos, por ejemplo, el volumen aumentado, volumen parenquimal, volumen cerebral aumentado, lesiones que ocupan espacio, hematomas, tumores, abscesos, aneurismas, a veces el edema citotóxico que puede ocurrir a consecuencia del TEC, por ejemplo. En el paro cardiorrespiratorio, en encefalopatías metabólicas, es muy frecuente en la urémica, sobre todo un incremento del volumen del parénquima por secuestro, ¿no?, de líquido en el extracelular. Volumen sanguíneo aumentado, esto lo vemos frecuentemente en la obstrucción del drenaje, obstrucción del sistema venoso. Puede haber por trombosis cerebral, que en estos últimos años ha sido un poquito más frecuente, falla cardíaca, trombosis de la yugular, trombosis de la cava. Entonces no hay un drenaje adecuado y se queda la sangre venosa y tenemos aumento del volumen, ¿no? Hiperemia, que en nuestro medio es frecuente también, hipercapnia, algunas enfermedades asociadas al volumen sanguíneo, con síndrome de Reye, hiposmolaridad, ¿no? La hiponatremia, la uremia, las hepatopatías igualmente, ¿no? Van a ocasionar trastornos en el medio interno y esto también va a llevar a la hipertensión endocraniana. El líquido cefalorraquídeo puede aumentar, esta es una patología muy frecuente, la hidrocefalia, por ejemplo, en la cisticercosis o en algunos otros procesos expansivos que puedan afectar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos producción incrementada de líquido cefalorraquídeo, absorción disminuida del líquido cefalorraquídeo. Un ejemplo de absorción disminuida del líquido cefalorraquídeo, ¿alguien tiene una idea? ¿Algún voluntario? Nadie, ¿no? En la tuberculosis muy frecuentemente hay aracnoiditis y podemos encontrar una disminución o una obstrucción de las vellosidades aracnoideas, ¿no?, que terminan provocando que no se reabsorbe el líquido, ¿no? La obstrucción al flujo es lo más frecuente, ¿no? Y ahí la cisticercosis quizás tenga algunas de los mejores ejemplos que tenemos en nuestro medio, ¿no? Bueno, ¿qué estados patológicos van a resultar en incremento de del volumen dentro del cráneo? Bueno, tenemos lesiones por masas extrínsecas, incremento del volumen sanguíneo, del líquido cefalorraquídeo o incremento de la masa cerebral.
Para mantener una presión intracerebral normal, el cerebro, el cráneo, tiene lo que se llama el compliance, ¿no? La cantidad de tolerancia, un volumen de tolerancia que va a tener a esta bóveda inextensible, haciendo que se desplacen algunos volúmenes iniciales, ¿no? Este compliance tiene un límite y una curva que vamos a ver en un momento, que lamentablemente no es muy grande, o sea, no toleramos volúmenes, cambios importantes. Inicialmente, y probablemente en el ejemplo que hemos puesto, en la paciente al inicio se han producido variaciones en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Desviación del líquido cefalorraquídeo, que es nuestra respuesta inicial, y esto hace que se pueda incrementar el flujo hacia la médula y finalmente para su reabsorción en las vellosidades aracnoideas, ¿no? Entonces ese es un cambio importante que ocurre generalmente en el estadio hiperagudo, ¿no? O en estadios iniciales de la presentación de la hipertensión endocraniana. La segunda respuesta, que ya es una respuesta un tanto más agresiva, está en relación al cambio del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué vamos a tener, ¿no? Con la sangre arterial y con la sangre venosa, ¿qué es lo que va a pasar? El retorno venoso, ¿no? Va a incrementar, va a hacerse mucho más rápido, esa es la fase inicial, retorno venoso, ¿no? El regreso, el drenaje va a hacerse un tanto mayor, y de aquí que, por ejemplo, en la vena yugular se capta, en las unidades de cuidados intensivos suelen monitorizar el incremento de la presión en la vena yugular, ¿no? Finalmente, cuando fallan estos procesos, el drenaje venoso, ya empieza hacia arriba una disminución del aporte, ¿no? Disminución de la perfusión, de la presión de perfusión cerebral. Y esa es la fase que termina provocando lesión en el parénquima, independientemente de la etiología, ¿ya? Entonces, tenemos inicialmente, reitero, un cambio en el flujo del líquido cefalorraquídeo, en forma secundaria, una variación en el drenaje venoso inicialmente, ¿no? La mayor drenaje venoso, y si el proceso de hipertensión endocraniana prosigue, ¿qué vamos a tener? Disminución de la presión de perfusión cerebral. Estoy hablando de un paciente que no es tratado, ¿no? Que no es manejado. Entonces, ¿qué pasa con los vasitos, con las arterias? Van a colapsar, ¿no? Y eso va a llevar a isquemia cerebral. Finalmente, reitero, por favor, atención aquí, independientemente de la etiología, la presencia de hipertensión endocraniana va a provocar daño en el parénquima cerebral a consecuencia de la hipoperfusión, de la disminución de la presión de perfusión cerebral. ¿Entendió esto? Porque este es un punto importante de comprender. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Están escuchando? Perdón, es un balance, ¿me dijiste? Claro, estos dos componentes, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, van a estar en valores constantes, ¿no? Generalmente, ¿cuánto tenemos de sangre y de líquido cefalorraquídeo? Más o menos 140, 150, ¿no? Mililitros. Entonces, esto tiene que estar constante. Sin embargo, tenemos aquí una importante cantidad de cambio del volumen, que puede haber justamente cuando empieza la hipertensión endocraniana. Lamentablemente, esto en algún momento va a fallar, estos dos volúmenes, ¿no? Bueno, seguramente en fisiología y en epidemiología han visto la doctrina de Monro Kelly, que no es otra cosa que entender que tenemos dentro de la cavidad craneana un volumen fijo, ¿no? Un volumen fijo, es inextensible la cavidad craneana, y de aquí que se acepta
que regularmente deberíamos tener un volumen establecido de masa encefálica, de sangre arterial y venosa y de líquido cefalorraquídeo. Estos tres componentes van a ir variando, ¿no? Y a medida que se incremente la presión, o incrementa la masa, el volumen dentro de la cavidad craneana, pues van a responder inicialmente el drenaje hacia el líquido cefalorraquídeo y después el componente vascular, propiamente la sangre venosa, y luego la sangre o el componente arterial, ¿no? Que sería la etapa final, ¿no? Normalmente estos tres componentes en equilibrio deberían establecer una presión intracerebral normal que va entre 3 y hasta 15 milímetros de mercurio, ¿no? Esto depende de la edad. Recuerden, en niños más pequeñitos inclusive las presiones son negativas. Si ustedes cambian de posición, hacen maniobras de Valsalva, también podemos momentáneamente hacer cambios en estas presiones, pero nuestros rangos deberían ir más o menos entre 3 y 15. Cuando llegamos en general a 20 milímetros de mercurio es que van a activarse estas respuestas. Se dice que en altura, al parecer, ¿no? Y esto, ojo, no hay evidencia al respecto, al parecer nuestros cambios o nuestra barrera hematoencefálica tendría una acción un tanto más tolerante, ¿no? al cambio de presión. Bueno, esta variación en la presión, ojo, miren aquí, tiene un compliance importante que está más o menos hasta los 120, incluso dependiendo de la edad, ¿no? En el anciano que tiene bastante atrofia, pues el compliance puede ser un poquito mayor, pero una vez que alcanzamos un volumen, un incremento de volumen crítico, ¿no? Que, reitero, nuevamente es variable, 120 o hasta 200 cc, la presión intracerebral se dispara, ¿ya? Entonces aquí tenemos un margen muy pequeñito y la historia clínica de la paciente que hemos descrito lo describe, que la paciente estaba con cefalea, con trastornos visuales por ahí, y de un momento a otro empezó con una cefalea intensa, vómitos, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a esta paciente? Que ya el volumen que toleraba el cerebro era muy poquito y por eso es que se dispara la presión intracerebral, ¿ya? Se dispara la presión intracraneal y sucede esto. ¿Qué es lo que sucede aquí con la masa encefálica? Entra en isquemia, ¿no? Entonces, necesitamos apenas unos centímetros de incremento de volumen para que se produzca daño del parénquima, ¿no? Entonces, recordar que este monitoreo de presión es el que nosotros buscamos en la emergencia controlar, ¿no? Midiendo, dependiendo nuevamente del caso y de las posibilidades que permitan un acceso para la medición de volumen. Bueno, se pueden hacer mediciones subdurales o epidurales, perdón, subdurales, intraparenquimales, intraventriculares, ¿no? Dependiendo de las posibilidades. La verdad es que esto es muy bonito, pero ya les voy a contar en un momento cómo terminamos haciendo nosotros la medida de la presión intracerebral, ¿ya? Miren, cuando tenemos cambios más o menos hasta de 30 centímetros, en realidad no hay ninguna presentación importante en la clínica, ¿no? Generalmente lo que sucede inicialmente, que les comentaba, es que el líquido cefalorraquídeo empieza a drenar, a circular un poquito más rápido, va hacia el saco dural, medular, y luego hacia la convexidad y hay drenaje hacia el sistema venoso, ¿no? Incrementa más la presión y cuando este incremento de presión intracerebral sobrepasa la presión de las arteriolas, es que empiezan a colapsar, ¿no? Empieza a colapsar y se produce isquemia, cese de flujo, ¿no? No va a ser lo suficientemente importante el flujo sanguíneo sistémico para compensar
el cambio o la irrigación hacia el parénquima. Entonces, recordar esto, en la historia clínica, nosotros tenemos un paciente que generalmente ha venido con cefalea, sea aguda o subaguda, y a veces cambios mínimos. ¿Cuánto es el volumen que tiene que cambiar una vez que hemos llegado al límite, ¿no? En general, centímetros, 1, 2, 3 centímetros, y puede empezar el proceso de isquemia. En la emergencia buscamos muchos signos y síntomas, pero dentro de los síntomas clásicos descritos, y esto es muy importante porque esto no cuesta, doctores, esto no es una máquina, esto lo podemos hacer muy fácilmente. Ojo, reitero, en el paciente con una historia adecuada, porque a veces es muy frecuente que vengan pacientes por cefalea intensa y les encuentran una presión de 180 con 100 y dicen, es por la hipertensión, ¿no? Es la hipertensión arterial. Y no, a veces es hipertensión endocraniana, ¿ya? Entonces, hay que buscar esta triada de Cushing, que es bastante antigua, pero que nos sirve mucho porque en la emergencia no vamos a colocar un electrodo, un registro de frente a la hipertensión endocraniana. Entonces lo que medimos, y que es mucho más barato, es esto, la presión arterial. ¿Y qué es lo que encontramos? Una ampliación de la presión de pulso, una elevación en sístole y declina en diástole la presión de pulso, ¿no? Respiración irregular y bradicardia, esto es característico de la famosa triada de Cushing, que es típica de la hipertensión endocraniana, ¿ya? A veces incluso el paciente puede llegar a la emergencia con historia de hipertensión arterial, ¿no? Es un paciente hipertenso, pero la elevación de la presión arterial sistólica es la clave, digamos, ¿no? Esta presión va a estar muy elevada comparada con la diastólica. Entonces ahí, a pesar de que el paciente es hipertenso, yo tengo que buscar esta triada. Mucho cuidado con eso, es muy sencillo, ¿no? Ampliación de la presión de pulso con la sistólica disparada, ¿ya? Respiración irregular, y si tiene bradicardia, más aún, ¿no? Ahí voy a sospechar en que está habiendo un incremento de la presión de perfusión cerebral. Técnicamente, el objetivo de nuestro manejo va a ser tener una presión de perfusión cerebral adecuada. Y para esto nos valemos de la presión arterial media, que en general es nuestro monitoreo más importante, ¿no? La presión arterial media, que me imagino que todos saben hallar, y va a ser secundaria la medida, o luego de la medida de la presión arterial sistólica y diastólica. Y esto nos permite conocer en forma indirecta la presión de perfusión, conociendo la presión intracerebral, ¿no? Entonces, una elevación de la presión arterial media, nos da mucha información de cómo puede estar yendo la presión intracerebral. Entonces, el sistema circulatorio aquí tiene un papel muy importante para mantener la presión de perfusión cerebral. En el caso de nuestra paciente del ejemplo que hemos visto, tenía una presión sistólica elevada. Y esto es porque existe una respuesta circulatoria inicial. Miren lo importante, ¿no? El paciente viene con cefalea, vómito, y yo le mido la presión y encuentro una sistólica bastante elevada, ¿no? O una diferencial con la diastólica bastante elevada. Y entonces esto puede ser una respuesta a la disminución de la presión, al incremento de la presión intracerebral, ¿no? Está incrementando la presión intracerebral. Al incrementar la presión arterial media, yo intento compensar el flujo sanguíneo, el flujo hacia el parénquima, ¿no? Entonces, esta respuesta inicial, mucho cuidado con esto, ¿no? Ya lo habíamos hablado en infarto cerebral. A veces nosotros vemos esa presión y ¡pum!, queremos bajar la presión, ¿no? Y le damos un antihipertensivo ese rato, ¿no? Cuidado, porque ¿qué hago si le doy un antihipertensivo? Voy a bajar la presión de perfusión cerebral. ¿Y qué voy a provocar?
isquemia en el parénquima, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, siempre razonemos. ¿Qué está pasando con mi paciente? A ver, este paciente ha venido con solo cefalea, digamos, sin vómitos, solo cefalea y le encuentro la presión arterial elevada. Cuidado. Sí puede ser un hipertenso, quizás sea un hipertenso que está debutando, ¿no? O quizás sea una hipertensión endocraneana. Entonces, razonemos al manejar algo tan sencillo como la presión arterial. La presión arterial elevada puede ser una emergencia, una urgencia hipertensiva, ¿cierto? Pero también podría ser una hipertensión endocraneana, ¿no? Entonces, la elevación de la presión nos permite que pueda estar salvándose el parénquima, nos puede dar un tiempo para manejar la etiología de fondo, ¿no? Y cambio de presiones, ¿no? De la presión intracerebral y la presión arterial media, pues va a ser el que va a manejar finalmente la presión de perfusión. Eso ténganlo en cuenta, recuérdenlo siempre, doctores, algo muy simple como medir la presión arterial, que tenemos que hacerla nosotros, ¿ah? La medición de la presión arterial no la dejemos, menos en la emergencia, ¿no? En la emergencia no debemos dejar la medida de la hipertensión a la enfermera, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros. Todos ustedes saben tomar la presión arterial y tienen que pensar, manejar esta hipertensión arterial de acuerdo a la etiología que se esté dando. Ojo aquí, ¿qué cosa es importante? La historia clínica, ¿no? Si es un paciente hipertenso, no controlado, que viene con presiones altas, muy bien, no pensaré que es su hipertensión arterial no controlada. Pero si es un paciente que debuta con una presión de ese tipo, que por ahí de repente tiene algún síntoma neurológico más, pues el diagnóstico es muy fácil, ¿no? En el caso de nuestra paciente, los síntomas, la parálisis del sexto, la disminución de la agudeza visual son bastante típicos, característicos, ¿no? Pero no siempre va a ocurrir, ¿no? Bueno, el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener constante justamente gracias a un equilibrio que haya entre la presión arterial media. Y si ustedes recuerdan, esta presión arterial media garantiza un flujo sanguíneo, ¿se acuerdan? Más allá de 50 cc por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ¿no? Y en ese flujo sanguíneo nosotros mantenemos la autorregulación. ¿Se acuerdan de la autorregulación cuando hemos hablado de infarto cerebral? ¿No? A ver, para no aburrirlos mucho. No sé por qué no está funcionando. John David, ¿te acuerdas qué cosa era la autorregulación cerebral? Doctora, buenos días. Y la autorregulación cerebral es cuando hay un aumento de hipertensión endocraniana, las arterias tienden a dilatarse, hacen vasodilatación y se controla la presión arterial. ¿Se acuerdan? La autorregulación es una capacidad que tienen los vasos cerebrales de hacer o disminución de su diámetro o incremento de su diámetro de acuerdo a la necesidad que tenga el parénquima, ¿no es cierto? Entonces, esta autorregulación generalmente se mantiene con presiones arteriales medias entre 50 y 150 milímetros de mercurio. 50 y 150 milímetros de mercurio que garantizan un flujo sanguíneo cerebral por encima de 50 centímetros por 100 gramos de tejido cerebral. Son muchos números, quizás, pero tienen que recordarlos, porque esto sí es importante, ¿sí? Yo tengo que recordar que mi presión arterial media por debajo de 50 o por encima de 150 ya me va a hacer fallar, ¿qué cosa? La presión de perfusión cerebral y por lo tanto la presión intracerebral, ¿no? Entonces, esta es una fórmula que tenemos que tener en la cabeza siempre, ¿no? La presión arterial media. Cuando obviamente la presión intracerebral incrementa, ¿qué va a pasar con la presión de perfusión? Va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema con esto a largo plazo? Para nuestro parénquima cerebral, eso significa isquemia, ¿ya? Isquemia. Entonces, tenemos que tratar de llevar
nuestra perfusión, presión de perfusión a valores normales, 60, 50 hasta 150. En esos valores vamos a mantener la función del parénquima, ¿no? Y bueno, pues tanto la disminución de la presión de perfusión como el incremento van a llevar siempre a injuria, ¿no? A injuria cerebral. Ya sea por isquemia o por hiperperfusión también, ¿no? Por hiperemia, que es un tanto menos frecuente. Ahora, estas dos condiciones, incremento o disminución de la presión de perfusión, van a llevar a cambios en la vasculatura, en los vasos, en las arterias, que en algún momento lamentablemente no van a responder, y nuestro miedo mayor es justamente que se produzca el infarto cerebral, ¿no? Entonces, cuando tenemos presión arterial media, menos de 60, menos de 65, ¿qué va a pasar con las arterias? Van a estar máximamente dilatadas, las arteriolas, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber secuestro, ¿no? Y esto va a llevar a isquemia, no hay flujo hacia el parénquima. Cuando la presión arterial media es mayor de 150, van a estar las arteriolas máximamente contraídas. Y cualquier incremento de la presión va a resultar en un incremento de la presión intracerebral. Miren lo contraproducente, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos o incrementamos la presión, ¿no? En un paciente que no está controlando su presión de perfusión, ¿no? A veces aumentamos volumen, qué sé yo, damos coloides, sobre todo en la emergencia, ¿no? Los coloides, a veces también los mismos cristaloides, saturamos de volumen, que intentamos incrementar, ¿y qué pasa? Va a incrementar la presión intracerebral, ¿ya? Recuerden, hay variaciones importantes en neonatos, sobre todo, ¿no? En neonatos las presiones se manejan de forma distinta, y estas son negativas, y entender también que muchos de estos criterios de los que hemos hablado, del cambio del flujo sanguíneo cerebral, del cambio en el flujo del líquido cefalorraquídeo, en el neonato se maneja en forma diferente, porque el cráneo, en este caso, es elástico, ¿no? Tiene un compliance mucho mayor, ¿no? Por eso es que en niñitos muy pequeños, sobre todo en lactantes, cuando se hace un monitoreo de la presión intracerebral, nosotros tenemos valores un poco más bajos, ¿no? De los regulares. Recordar también este valor, ¿no? ¿Cuánto de líquido cefalorraquídeo producimos nosotros al día? Más o menos medio litro, dice 20 mililitros por hora. Y hay algunas condiciones en las que llegamos a producir incluso 1,5 litros por día, ¿no? Esas variaciones tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, qué pasa con estas hipótesis cuando tenemos una fractura, una disrupción del cráneo? Bueno, aquí hay una oportunidad en general para el paciente que puede llegar a ser una medida terapéutica, ¿no? La craniectomía descompresiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando existe solución de continuidad del cráneo, ya los volúmenes que se manejan van a ser distintos, según el caso, ¿no? Igual siempre hay que tener en cuenta que en la anatomía del sistema nervioso y del cráneo en general tenemos algunas estructuras importantes que, además de la hipertensión endocraniana, pueden considerarse factores de riesgo para el daño del parénquima. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una masa que está ocupando espacio, puede desplazar algunas estructuras importantes como estas, ¿no? ¿Qué significa U? ¿No sabe qué significa U? El uncus, ¿no? Aunque aquí está escrito el uncus o gancho, ¿no? Del hipocampo. ¿Se acuerdan del hipocampo que hablábamos ayer? ¿No? Se desplaza esta estructura. ¿Y qué tiene al lado? Al lado tiene el mesencéfalo, ¿no? Entonces, el desplazamiento de estas estructuras, el desplazamiento del uncus, compromete el mesencéfalo. ¿Qué signos y síntomas me dará? Me dará, pues, ya hemos visto esto en el primer capítulo, ¿no? Compromiso del sistema reticular, entonces va a haber trastorno de conciencia, me puede dar compresión o compromiso de nervios craneales, del tercero específicamente, y ahí vamos a tener anisocoria,
Y si yo tengo anisocoria, estoy hablando de riesgo de vida del paciente, ¿no? Si la lesión o la hipertensión endocraneana continúa en el agujero magno, nosotros tenemos altísimo riesgo de comprometer, ¿qué cosa? El bulbo, ¿no? Y la famosa, la clásica, el clásico enclavamiento, ¿no? Por hernia de las amígdalas cerebelosas ocurre justamente porque hay desplazamiento, ¿no? Como esta es un área inextensible ósea, pues no tenemos capacidad de desplazamiento para grandes volúmenes, ¿no? Y entonces aquí es que se suele presentar ya la falla respiratoria, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que además de los factores propios de la hipertensión endocraniana, el cerebro tiene algunas áreas que pueden poner en riesgo también la vida del paciente, sobre todo si hablamos de estructuras de fosa posterior, ¿no? Y bueno, esto es algo que hay que agregar a la valoración de nuestros pacientes, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión endocraniana severa, muchas veces está en coma, muchas veces está con falla de otros órganos y sistemas, y a veces están en las unidades de cuidados intensivos, y pues, aunque parezca chiste, más de una vez me ha pasado, ¿no? El paciente no me ha dicho que tiene cefalea, ¿no? El paciente está en coma, ¿no? Entonces, ¿cómo valoro en el paciente? La imagen resulta que aporta mucho a la evaluación de hipertensión endocraniana. Miren ustedes, ¿no? ¿Qué puedo decir que este paciente tiene hipertensión endocraniana? Sí, si yo me entreno, ¿no? Si yo tengo que agudizar entrenarme, agudizar mi memoria, mis capacidades para ver esto, ¿no? ¿Qué estoy viendo acá? Sí, hay parénquima. ¿Qué le falta? ¿Alguien me podría describir esto? Estas imágenes. A ver, ¿algún voluntario? 40 ahorita. Estamos en menos de la mitad de la clase. Madeleine, ¿estás ahí? No está. No está delegado. Milder Gallón, tú sí estás desde el inicio. Doctora, buenos días. Milder, ¿qué tal? Por favor, a ver, vamos a intentar describir qué vemos en estas imágenes. A ver, vamos a empezar por esta. Acá, no sé si ves el puntero. Sí, doctora. Ya, a ver, vamos a describir esta imagen. Ya, doctora. En la imagen se puede ver, o se aprecia bastante notorio, ¿no? Que hay una hemorragia epidural por la forma bien convexa que presenta. Muy bien. ¿Qué opinas de los surcos y las cisuras? Pues bueno, los surcos y las cisuras todavía se pueden ver, doctora, pero por el hematoma que hay, o sea, en el lado, sería en el lado derecho, ¿no? Está bastante, se están afectando estas estructuras, incluso el ventrículo, doctor. Muy bien, Milder, te felicito. Aquí hay un colapso del ventrículo lateral. No se ve el ventrículo lateral, el cuerno occipital del ventrículo lateral. El cuerno frontal está disminuyendo el tamaño. No veo ningún surco, ninguna cisura, ¿no? Esta es una muy buena tomografía, no sé si ustedes la están viendo. Se nota muy bien la diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris, ¿no? La sustancia gris se ve más clara. La sustancia blanca se ve un poquito más oscura. Este es el uncus, ¿no? El gancho del uncus. Y aquí está el tronco, ¿no? Parte del mesencéfalo. Entonces puede a veces desplazarse. ¿Aquí qué pasa? Aquí hay una hemorragia subaracnoidea bastante evidente. Pero además, miren ustedes, no hay surcos, no hay cisuras, ya no se ve ni los cuernos temporales del ventrículo lateral no se ve ningún espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, tenemos una hipertensión endocraniana severa. La imagen nos ayuda mucho entonces, y es importante para ustedes que se entrenen en observar las imágenes, ¿ya?
esta imagen es más o menos la que correspondería a esta, miren. Y acá el cuarto ventrículo, ya no se ve. Cuernos temporales del ventrículo lateral ya no se ven adecuadamente aquí, ¿no? Entonces, si bien las dos imágenes son de hipertensión endocraniana, hay que entrenarnos en ver esto. Bueno, clínicamente vamos a ver que existen 3 estadios definidos. Tenemos el primer estadio donde probablemente los síntomas sean mínimos, como en el caso de nuestra paciente al inicio, ¿no? Una cefalea, no le daba importancia, ¿no? Hay cambios mínimos y ¿qué está ocurriendo aquí? Está compensándose, el compliance cerebral está actuando, ¿no? Hemos hablado del compliance cerebral, nuevamente reitero, cambios en el líquido cefalorraquídeo y luego en el volumen sanguíneo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la lesión, la masa, la etiología que está provocando esta hipertensión endocraniana aumenta? Resulta que cuando llegamos entre 100 a 120 centímetros cúbicos, pues ya va a empezar a fallar nuestro compliance, ¿no? Falla el compliance y ¿qué hay? Problemas de irrigación, de oxigenación neuronal, hay vasoconstricción arteriolar, ¿no? Sistémica, esto va a incrementar la presión arterial media y por consiguiente la presión de perfusión cerebral. Miren este cambio inicial, ojo con esto. Primero, ¿no es cierto?, aumenta ya el volumen, ya no tenemos compliance cerebral, ya no hay posibilidades de que puedan desplazarse líquido o estructuras, y vamos a tener inicialmente vasoconstricción arteriolar sistémica. ¿Qué hace esto? Incrementa la presión arterial media. Esta respuesta sistémica que aparece también en el estrés, en otras enfermedades, pues eso es una respuesta contraproducente. ¿Por qué? Porque va a terminar contribuyendo al incremento de la PIC, ¿no? A largo plazo. Entonces, la presión intracerebral incrementa en forma sostenida. Aquí ya empezamos con isquemia, ¿no? Hay cambios dramáticos. Hay hipertensión arterial sistémica y miren eso, vasodilatación cerebral. La vasodilatación, ¿qué hace? Secuestra la sangre, ¿no? Se queda la sangre ahí y entonces disminuye el flujo, disminuye la perfusión y esto conduce a la isquemia cerebral. Y eso es lo que tenemos que intentar manejar en la emergencia. Hay cambios diversos en relación a la isquemia que se está produciendo, a la hipoxia y a la hipercapnia. ¿Qué vamos a tener entonces inicialmente? Ojo que estamos hablando de hipertensión endocraniana, donde ya estamos en un estadio tercero, donde hay signos ya de hipoperfusión cerebral. Entonces, ¿qué vamos a tener? El trastorno de conciencia. El proceso sigue generalmente con alteración en el ritmo respiratorio, inicialmente con una respiración de Cheyne-Stokes cuando hablamos especialmente de compromiso supratentorial, ¿no? Hiperventilación, ¿no? La respiración taquineica inicialmente o profunda que vemos en las unidades de cuidados intensivos, midriasis, ¿no? La presión de pulso ampliada, y los signos que ustedes conocen van a estar presentes en el transcurso, ¿no? La cefalea y los vómitos explosivos es lo característico, pero miren los síntomas que podemos encontrar solamente por hipertensión endocraniana muy frecuentes, parálisis de oculomotores. El más frecuente, el sexto nervio craneal. Trastorno de nivel de conciencia variable, dependiendo nuevamente de la etapa en la que se esté desarrollando la hipertensión endocraniana. Dolor dorsal, papiledema. El papiledema, como en el caso de nuestra paciente que seguramente sí lo tenía, lleva, y es que no es manejada la hipertensión, a atrofia óptica y finalmente ceguera. Dependiendo si hay efecto de masa con midriasis, anisocoria, ¿no? No olvidarse de eso, parálisis de otros oculomotores y la triada de Cushing característica. Ese es un papiledema, ¿no? No hay surcos, ya no hay cisuras, y el pulso venoso que se va a ver alterado, ¿no? Ok, ya son las 12, creo que nos vamos a quedar aquí por hoy día. Mañana es feriado. Mañana podríamos hacer clases,
tempranito. ¿8 podría ser? Ya listo, ojalá se pueda. Si no, continuamos el jueves, no hay problema. Ya. Listo. Chicos, hasta este punto, porque nos falta todavía la mitad de la clase, ¿alguna pregunta? O si no, mañana resolvemos el resto. Raúl. Doctora, buenos días. Tengo una inquietud. La clase se habló sobre hipertensión y los rangos que nos dijo de la presión intracraneal va de 3 a 8, hasta 15. ¿Qué pasaría si la presión descendería debajo de 3? Esa sería una pregunta, doctora. Y otra pregunta sería, respecto a la tríada de Cushing, habló sobre el patrón respiratorio. ¿Solamente nos fijamos en el Chekhov o los demás de Biot, de Kussmaul, los otros patrones patológicos? Bueno, empezamos por la última pregunta. El patrón respiratorio puede ser cualquier patrón alterado. En general, más va a depender de la etiología y de la localización de la lesión que esté ocasionando la hipertensión endocraniana. Pero en general, las lesiones supratentoriales suelen presentarse con este patrón clásico de Cheyne-Stokes, ¿no? Que recuerden, tenemos apnea, incrementa la frecuencia respiratoria, llega a un nivel más alto y empieza a bajar, ¿no? Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Eso lo podemos tener. Tu primera pregunta era sobre qué pasa cuando la presión intracerebral baja por debajo de 3. Lo que sucede es que igualmente va a haber probablemente se pueda llegar a presiones negativas, ¿no? Y si es que es un niño, quizás no haya mucha alteración porque los niños sí toleran esta disminución de la presión, pero en el caso de un adulto, la presión disminuida lo que va a hacer es provocar incremento de la perfusión cerebral. Entonces vamos a tener también daño por incremento de la perfusión, de la hiperemia, ¿no? Sería lo que se produciría por incremento, por hacerse la presión negativa o disminuir la presión intracerebral mucho. Gracias, doctora. Muchas gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más me está? Kingsman. Sí, doctora. ¿Me escucha? Dime. Sí. Sí, doctora. Hablo de todos los síntomas, doctora. Sobre el vértigo. Tengo entendido que se puede causar por la alteración de la presión del oído interno. Perdón, te entendí que el vértigo puede presentarse en hipertensión endocraniana, ¿eso me dijiste? Sí, doctora. Por el aumento de la presión endolinfática. ¿O estoy...? Pues que hay aumento de la presión endolinfática y haber un vértigo, sí, pero no es un signo descrito clásicamente. Muy rara vez, no creo que nunca lo he encontrado asociado así directamente, ¿no? O sea, que un paciente se queje de vértigo y curse con hipertensión endocraniana, a no ser que la etiología de la hipertensión endocraniana sea algún proceso que comprometa oído directamente, ¿no? De forma súbita o de forma aguda, la verdad es que no está descrito no conozco ninguna descripción al respecto, pero no es imposible. Bueno. Uh-huh. Ok, chicos. Es bueno que pregunten, me alegra mucho. Mañana nos volvemos a encontrar, o si no pasado mañana, de acuerdo a lo que me diga Anthony. Cuídense. Muchas gracias. Okay, chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chicos. Gracias, doctora.